Ya, vamos a empezar con enfermedades tumorales. A ver, chicos, a ver. Las enfermedades tumorales, bueno, son demasiado dañinas. Hoy en día, probablemente algunos de ustedes tengan un familiar que ha sido diagnosticado con algún tumor o algún tipo de cáncer. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Miren, el cáncer es de las principales causas de muerte en adultos en todo el mundo. La única enfermedad que se lleva más personas, más que el cáncer, son las enfermedades cardiovasculares, o sea, las que afectan a tu sistema circulatorio. Vamos a tener algunos términos: hiperplasia, displasia, metaplasia y anaplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células, entonces se reproducen un montón de células. Este proceso puede ser reversible. La displasia es la variación del tamaño y la forma de las células, ¿de acuerdo? La metaplasia es cuando se sustituye un tipo de células por otro tipo de células. Esta es la peligrosa. La anaplasia es la pérdida de la diferenciación celular. Las células se hiperpigmentan, o sea, se coloran más fuertemente, y bueno, hay aumento exagerado de la mitosis. En este caso, las celulitas se reproducen tan rápido que no llegan ni siquiera a madurar. Imagínate un montón de conejos. Tú les das un campo verde y los conejos se reproducen, pero siendo niños incluso. Eso, chicos, es lo que se conoce como anaplasia, y esto es lo que va a causarme una neoplasia. Vamos a hablar un poquito del punto de control del ADN. Ya. Miren, el ADN normalmente se encuentra en los núcleos de las células. Voy a encontrar algunos lugares en el ADN en donde puedo encontrar daño. Si es que yo encuentro daño, o sea, si es que yo encuentro daño en el ADN, hay una proteína llamada P53, que es la que controla esto, regula este daño. Si es que ella ve daño en el ADN, automáticamente mata la célula. Eso es lo normal. ¿Y dónde está ese punto de control? Al final de la etapa G1, justo al final de la etapa G1. ¿De acuerdo? A ver, miren. Si la célula entonces tiene daño, la mata, la P53. Pero ¿qué pasa si es que una célula por A o B escapa a este control? Bueno, la célula empieza a dividirse automáticamente. Se divide sin control alguno. Y no llega a morir nunca. Prácticamente sus reproducciones la vuelven inmortal. Sería bonito, ¿no?, que sea inmortal todo el tiempo. El verdadero problema es que cuando se multiplican, ni siquiera están maduras. Y como no están maduras, muchas de las hijas y de las hijas de las hijas terminan siendo células inmaduras y que siguen reproduciéndose. Eso, chicos, es lo que vamos a conocer como neoplasia. ¿De acuerdo? Ahora, un tumor es una tumefacción causada por la inflamación. Bueno, por un aumento también de células neoplásicas. Oncos viene de tumor y logos de estudio, ciencia o tratado. Entonces, ¿qué significa oncología? El estudio de los tumores o neoplasias. Un oncólogo es aquel que ve justamente esto. ¿Sí? ¿Qué es entonces? Alteración del crecimiento celular desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a una célula y a su progenie clónica. Las mutaciones proporcionan a las células neoplásicas ventajas para supervivencia y crecimiento. Vamos a ver acá. Tengo dos clases de tumores. En otras palabras, ¿qué es una neoplasia? Es un crecimiento descontrolado. Un crecimiento descontrolado por una serie de mutaciones. Recuérdate eso. Y estos tumores van a ser de dos tipos, malignos y benignos. ¿Ya? La gran diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno es su aspecto. Para que veas, uno es benigno y el otro es maligno. Y esa es la gran diferencia entre lo que es un tumor benigno, que es fácil de extraer, y el cáncer. El cáncer es mejor conocido como tumor maligno o cáncer. Ya te voy a explicar por qué. Los benignos tienen aspecto macro y micro relativamente inocente. O sea, simplemente son un aumento de un montón de células. Las células han aumentado tanto que causan esta pequeña tumefacción. Pero a diferencia de los malignos, estos crecen con una capita protectora. Crecen con una cápsula. Y esta cápsula encierra las células que están descontroladas. Gracias a esto, puede causar daño porque está oprimiendo órganos.
pero, aunque no lo creas, no va a causar más daño. ¿Por qué? Porque las células que acá están siendo oprimidas o se están siendo aplastadas, no van a estar contagiadas de estas, para que me entiendas, ¿de acuerdo? Y con que tú solo saques esta bolita, o sea, cortas acá y saques esto, desaparece el tumor. Ese es un tumor benigno. Para llamarle a un tumor benigno, yo voy a usar la palabra OMA. Entonces, si un tumor es benigno en tejido fibroso, se va a llamar fibroma. En tejido cartilaginoso, condroma. En tejido adiposo, lipoma. ¿Sí? En cambio, los tumores malignos invaden y destruyen estructuras, metastatizan. Ya te voy a explicar qué es metástasis. ¿Sí? A un tumor maligno te puedo decir cáncer. Cáncer es una palabra griega que significa cangrejo. Se le denomina cangrejo por estas prolongaciones que asemejaban a las patas de los cangrejos. Las patas de los cangrejos son articuladas y son delgadas. Ahora miren, ¿cómo se les llama a los tumores malignos? Igual que los benignos, OMA, pero le voy a agregar otros sufijos más. Por ejemplo, sarcomas, linfomas, que son los los cánceres de sangre, también conocidos como algunos tipos de leucemias, y los carcinomas. ¿Sí? Y ahí está. ¿Cuál es la gran diferencia de la neoplasia benigna y la maligna? La benigna tiene crecimiento extensivo, o sea, se extiende y oprime. Pero la maligna tiene invasivo, invade órganos y tejidos sanos. Y el gran problemita de una neoplasia maligna es que las células del medio ya no van a tener alimentos. ¿Por qué? Estas células se reproducen tanto, pero tanto, que gastan energía rápidamente. Y las que están más al centro ya no tendrían comida. Entonces estas empiezan a morir, empiezan a necrosar. Muchas de estas necrosis están acompañadas de sangrado, de hemorragia. Muchos de los cánceres malignos tienen hemorragias internas o presentan hemorragias internas, además de que invaden vasos sanguíneos y también invaden vasos linfáticos. Pueden ulcerarse en la piel, o sea, en la piel pueden mostrarse como úlceras, como heridas que no sanan o que no reparan. Y aquí viene un gran problema, esto de acá. Cuando invadan a un vaso celular, a un vaso sanguíneo, estas células pueden escapar a este espacio. Y si escapan, van a irse a otra zona y allí van a crecer nuevamente. A ese proceso yo le voy a llamar metástasis. ¿Sí? ¿Qué es metástasis? Es el momento por el cual una célula tumoral se disemina por el cuerpo y genera un tumor secundario en otra parte del cuerpo, en otra parte distinta del cuerpo. ¿Ya? Los tumores mixtos, al final, son una mezcla entre tumores malignos y benignos. Algunos tienen una capa de colágeno, pero a su vez presentan también invasión y todas las características de una neoplasia maligna. ¿Sí? Ahora sí. Un ejemplo, por ejemplo, de tumor mixto. Los teratomas. Los teratomas son tumores que se presentan en los bebés, mayormente en el nacimiento. Por ejemplo, por falta de consumo de ácido fólico, o sea, de folatos, o también se puede presentar por algún problema en la gestación de la madre, por consumo de alcohol, por fumar, etcétera, 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 o por el consumo de medicamentos. Por eso es que una mujer embarazada es demasiado, pero demasiado frágil y tiene que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Ahora sí. Esto es una neoplasia, un tumor benigno, un tumor primario, perdón, se disemina en la sangre y llega a otra zona y crece automáticamente produciendo un tumor secundario. El problema es que este proceso, la metástasis, hace muy peligrosas a las neoplasias malignas. Y cuando una persona que ha sido diagnosticada de cáncer hace metástasis, el diagnóstico por lo general es malo. Ya saben a lo que me refiero. ¿Cuál es el órgano que más recibe metástasis de todo el cuerpo? Para todos ustedes, el pulmón. El pulmón es el órgano que más metástasis puede recibir en el cuerpo. Detrás de él, los huesos. Y ahí tienes algunos ejemplos de cómo se dicen los distintos tumores, dependiendo del tejido. Si está en el hueso, osteoma. Si es maligno, osteosarcoma. En la grasa, los tumores benignos se llaman lipomas, pero si son malignos, liposarcomas. En el notocordio cordoma, en los vasos, hemangiomas o linfangiomas.
En cambio, si es maligno, hemangiosarcoma, etc. En los músculos, leiomioma, rhabdomioma, los melanocitos. Ya, para todos ustedes, los melanocitos también son tumores. Perdón, los nevos también son tumores. ¿Qué es un nevo? Es un lunar. Lo que tú conoces como lunar es un tumor benigno, propio de las células melanocíticas. No sé si sepas. Y cuando son malignos, son los famosos melanomas malignos, que crecen rápido y son muy agresivos. Aquí tienes un cuadro más especializado, pero esto solo lo puse para traumarte. No.